Yo publiqué el año 98, justamente el libro que menciona Sandro, Excluidos del Festín. Y dentro del libro hay un artículo, un ensayo que se llama Excluidos del Festín de la Vida, donde yo analizo 4 cuentos de Ribeiro: De color modesto, El profesor suplente, Una aventura nocturna y El jefe. A ese artículo de aquella época, como he estado releyendo a Ribeiro con motivo de esta charla, he añadido algunos cuentos donde también se da el tema de los excluidos, de los expulsados del festín, del meollo, ¿no? Por ejemplo, Espumante en el sótano es un cuento, o sea, serían ya 5 cuentos con Espumante en el sótano, donde se da esas características. Y asimismo, también hay otros cuentos en los cuales se da esta característica de los excluidos. ¿Por qué excluidos? A ver, vamos a explicar un poco eso, ¿no? Son personajes privilegiados, dramáticos, que están insertos dentro de la clase media, porque los cuentos de Ribeiro, los contenidos de sus cuentos, narran peripecias típicas de personajes frustrados porque no pueden cumplir sus objetivos dentro de las expectativas de una clase media. Ribeiro nació el año 29 y toda su infancia la pasó en Miraflores, ¿no? Y al final de su vida, el año 92, publica Los relatos santacruzinos, que son unos cuentos donde él vuelve a tomar la atmósfera de su niñez. Son cuentos, según algunos opinan, de una calidad un poco menor que toda la narrativa anterior, ¿no? Pero son casi como pequeñas prosas autobiográficas, pequeños relatos autobiográficos en donde aparentemente no se cumplen los requisitos de un cuento literario ortodoxo, exigente, ¿no? Como sí son los otros cuentos anteriores, digamos, todos sus libros, ¿no? De la palabra del mudo, los 3 tomos, porque el cuarto ya me parece que es Solo para fumadores y Los relatos santacruzinos. Justamente estos 2 libros, Solo para fumadores y Relatos santacruzinos, son cuentos netamente autobiográficos, casi como estampas, donde él revela su vida en el barrio de Santa Cruz, de la época de su niñez, pues, cuando él era niño, ¿no? En la década del 40 posiblemente. Y todos sus recuerdos son de esa época. Tolstoy dice que todas las familias felices, lo dice en Ana Karenina, son más o menos iguales. En cambio, las familias desdichadas lo son cada una a su manera. Con esto me parece que lo que está haciendo Tolstoy es sentando una suerte de poética, de estética para la narrativa, ¿no? Y justamente Ribeiro parece que cumpliera esa estética porque todos sus personajes son personajes dramáticos, hasta cierto punto trágicos. Por ejemplo, vamos a hacer una lectura de estos cuentos de Ribeiro y podemos comenzar con Una aventura nocturna. El título Una aventura nocturna, como se va a ver, es irónico y comienza diciendo más o menos lo siguiente. Bueno, ahora vamos a hacer una lectura desde un punto de vista no solamente de expositor, sino también de narrador, para que entre el público, seguramente hay gente que le gusta Ribeiro, pero debe también haber gente que escribe de repente cuentos. Entonces, hacemos una doble cuestión ahí. Por ejemplo, el cuento Una aventura nocturna comienza con lo que se llama un sumario, en el cual
el narrador comienza a hacer un como resumen del personaje, pero no lo sitúa en un tiempo actual. Entonces dice, por ejemplo, lo siguiente: a sus 40 años, Arístides era un personaje, con toda razón, excluido del festín de la vida. De ahí sale el título justamente del artículo y del libro. Arístides a sus 40 años era, con toda razón, un hombre excluido del festín de la vida. Punto seguido. Después dice: trabajaba en los sótanos del Palacio Municipal anotando partidas del registro civil. En los sótanos. Y ahí ya hay un dato interesante. Trabajaba debajo de la tierra. Vivía en la avenida Larco, en un cuarto solitario. No tenía esposa, no tenía amante, no tenía recuerdos, no tenía historia. Y andaba mal vestido, comía en fondas de comida barata, etc. Entonces comienza a hacer una descripción del personaje. Dice, sus amigos cuando pasaban, sus amigos antiguos pasaban, los saludaban, pero con cierto desprecio, ¿no? Dándole la mano y retirándose. Va tipificando al personaje, lo va retratando al personaje. Luego de esa pequeña presentación del personaje, que nos sitúa en su clima psicológico, ¿no? Dice, una noche, desertando de sus lugares habituales, Arístides comienza a caminar por Miraflores, por el Malecón, por la avenida Pardo, y llega a calles nuevas, urbanizaciones nuevas, con casas que se están construyendo, y por ahí llega a un café, ahueita hacia adentro y ve a una mujer sentada en el mostrador, en la barra, junto a la caja, leyendo un periódico, una mujer gorda. Arístides era pues un hombre tímido, ¿no? Apocado. Entonces se va, camina unos pasos, pero regresa. O sea, ya le ha entrado el bichito, digamos, la inquietud. Y Joseph Campbell dice, por ejemplo, que el de los mitos, ¿no? Campbell, que el viaje del héroe, en este caso es un antihéroe, se da de la vida ordinaria a la vida extraordinaria. Y el hallazgo, la realización se da en la tierra, digamos, extraordinaria. En este caso se cumple más o menos la estructura de Campbell, ¿no? Porque su vida ordinaria de Arístides es pues su trabajo en el sótano del municipio, en las bancas de los parques, se mete a los cines, pero cuando comienza a caminar por sitios, por tierras, como dice Ribeiro, vírgenes, entra en el terreno maravilloso, ¿no? Entonces, retomando, ahueita, la mujer se retira, pero regresa, y la mujer levanta la cara y lo mira sonriente, con aquiescencia, ¿no? Entonces él vuelve a retirarse por segunda vez y vuelve a retornar por segunda vez, y esta vez sí entra al cafetín, empuja la puerta, entra y se sienta en una mesa y se queda tieso, sin levantar la mirada. Entonces levanta un ojo y ve que la mujer lo está mirando por encima del periódico con sonrisa complaciente, y le dice, amigo o caballero, ¿no? Ya se han ido los mozos. Entonces él piensa retirarse y ella, no, pero espérese, yo le puedo servir. Un café pide, no, la máquina ya está apagada. Un licor, entonces una cerveza. Entonces la mujer le lleva la cerveza y junto con la cerveza un coñac y un vaso, se sienta y le dice, yo siempre tengo la costumbre de tomar con los últimos parroquianos, el último parroquiano. La situación se va desarrollando de manera, digamos, favorable y expectante, porque Arístides comienza a pensar en su cabeza que está a punto de cumplir uno de sus viejos sueños de viejo solterón, y es tener una aventura con una mujer. Ya, se hace ilusiones. Y bueno, la mujer le dice,
deme un sol para poner música, pone música, se ponen a tomar, brindan, conversan. Ya Arístides se siente realmente ya en la dimensión maravillosa, en la tierra virgen. Y comienza a hacer preguntas inquietantes, ¿no? Avesadas, para crear confianza. Se ponen a bailar inclusive, brindan, y la mujer le dice, bueno, son la 1 de la mañana, es hora de cerrar. Pero Arístides está completamente envalentonado y le dice, me quedo. La mujer se sobrepara. Bueno, claro, es lo convenido, le dice. Entonces, ella comienza a guardar las cosas, copa por copa, cenicero por cenicero, lentamente, y se queda parada en la puerta mirando hacia la terraza, ¿no? Donde hay un montón de mesas de fierro con sillas, y le dice, bueno, hay que guardar esto. Entonces Arístides, es cosa de hombre, dice. Se levanta las mangas, sale y ve pues una cantidad increíble de mesas con sus sillas y comienza a guardarlas. Pero el narrador dice que pesaban como caballos. Una característica, por ejemplo, también de la narrativa de Ribeiro es que el narrador, a pesar de ser omnisciente en tercera persona, incursiona con opiniones. Es muy diferente, por ejemplo, a la narrativa del siglo XIX, del realismo, ¿no? La novela burguesa, donde la voz narrativa es totalmente objetiva, ¿no? No hay casi opiniones, no es una voz distanciada. En el caso de Ribeiro, no. Esa voz narrativa es llena de opiniones, de inflexiones, de ironías inclusive, ¿no? Como es este caso, por ejemplo, que opina, siendo tercera persona. Entonces, el personaje comienza a guardar las mesas. A la mitad del trabajo está exhausto, sudoroso, y piensa que si ese esfuerzo tan grande no comprometerá su virilidad. Al final, termina de guardar las mesas, exhausto, y va a entrar al cafetín, y ella le dice, un momentito, no me vas a dejar la maceta ahí afuera. La maceta, bueno, sí. Entonces va, carga la maceta y avanza, y la mujer cierra la puerta. Le cierra la puerta. Entonces él dice, bueno, no soy para bromas, por favor, abra la puerta, no estoy jugando. Y ella le hace así, sonriendo, siempre sonriendo. Y ¡pum!, pone el cerrojo, da media vuelta y se mete hacia adentro. Entonces apaga las luces, va entrando y apaga las luces. Y él agarra la maceta, la levanta y la tira contra la vereda, ¿no? Contra la pista. Y el narrador, la voz narrativa dice, en cada pedazo de la terracota de la maceta vio un pedazo de su ilusión rota y sintió la vivencia de la humillación. Y la vivencia de la humillación es privilegiada en los cuentos de Ribeiro, porque, por ejemplo, en el cuento El Jefe, ¿preguntas? Escucho voces por ahí. Bueno, en el cuento El Jefe, por ejemplo, se da algo muy parecido. Y también es perdón un segundo. Y también se dan los dramas típicos y propios de la clase media. Porque en este cuento, por ejemplo, Arístides es un personaje típico de la clase media. Trabaja en una oficina y su frustración proviene justamente de que no puede realizar sus sueños dentro de esa cultura, digamos, machista, ¿no? Del hombre conquistador, el hombre poderoso, ¿no? Capaz de conquistar, en fin. En cambio, él está por debajo. En el cuento El Jefe, por ejemplo, comienza porque hay una fiesta
en el cuarto piso de un edificio. La compañía Ferrolux había alquilado un cuarto piso para hacer una fiesta para sus empleados. Entonces comienzan a llegar a las 7 de la noche y los empleados se dan un poco nerviosos porque tanto jefe que pulula por ahí. Ahí se va creando el clima ese muy propio de Ribeiro, ¿no? De gente de la empleocracia, de la mesocracia, etcétera, ¿no? De la burguesía. El personaje Eusebio Zapatero, porque los cuentos en realidad son de muy pocos personajes. En el anterior solamente es Arístides con la señora. En este es Eusebio Zapatero, que es auxiliar de contabilidad, y su jefe, que se llama Felipe Bueno, es un apoderado. Entonces, Eusebio Zapatero bebe ron, se achispa un poco y procura integrar los grupos donde está su jefe Felipe Bueno, el apoderado Felipe Bueno. Pero no se atreve a hablar con él, solamente está en los grupos buscando alguna oportunidad, algún tipo de oportunidad. A las 10 de la noche ya dan por terminada la fiesta porque consideran que no es una juerga, sino un acto simbólico de confraternidad. Y para cerrar la fiesta, el gerente baila con una mecanógrafa. Y entonces todos dicen, eso es democracia, es democracia. Una vez que se van, los empleados, los jefes, Eusebio Zapatero se da con la sorpresa de que al entrar al ascensor está junto, también va en el ascensor su jefe Felipe Bueno. Van juntos ahí en el ascensor con un grupo de 12 personas bajando, ¿no? Todos están un poco achispados, contentos, con una esperanza de prolongar, digamos, la velada. Entonces Felipe Bueno les dice, bueno, caballeros, es temprano, los invito un trago. Y se van al Hotel Ambassador, toman whisky. Eusebio Zapatero está, pues no cabe en su pellejo de contento, ¿no? Estar junto a su jefe de noche, que nunca ha pasado, ¿no? Siempre ha estado solamente en la oficina. Y bueno, van tomando todo, caminan por el centro de Lima, van, y poco a poco van abandonando el barco, digamos, los demás empleados se van yendo, porque es un poco más tarde, porque no quieren pagar la cuenta, en fin, ¿no? Hasta que al final se queda solamente Eusebio Zapatero con su jefe, con Felipe Bueno. Y ve la oportunidad, digamos, de poderle pedir un aumento de sueldo. Pero cuando le quiere pedir el aumento de sueldo, Felipe Bueno como que se defiende y le dice, no hablemos de la oficina, estamos en plan de juerga. Y comienzan a entrar en una gran confianza y básicamente es la vivencia de Eusebio Zapatero, las vivencias que tiene, las expectativas que tiene por estar con su jefe, por ganar su amistad, la posición, digamos, típica del empleado arribista y posiblemente mediocre. Y bueno, al final agarran una gran confianza y se comienzan a intercambiar los apodos. Felipe Bueno dice, a mí mi esposa me dice Pim. Si me viera acá tomando contigo me diría Pim, vamos a la casa. Te dice Pim. Y se lo guarda, pues. Más o menos a las 5 de la mañana tienen un momento de lucidez y ya dicen, tenemos que irnos porque mañana hay que trabajar, es día de trabajo. Entonces, efectivamente, Felipe Bueno toma su taxi, se va, y Eusebio Zapatero se regresa. Al día siguiente, con los ojos rojos, un poco demacrados, van a la oficina y Eusebio Zapatero llega, deja su saco por allí y quiere entrar a donde su jefe, a la oficina. Y la señorita le dice, pero no tiene cita, no te preocupes, le dice. Empuja la puerta y entra. Y lo ve al jefe que está ahí leyendo la correspondencia, ¿no? La correspondencia del día. Y entonces Eusebio Zapatero se acerca, adelanta la cara y le dice, ¡Pim!
y el apoderado Felipe Bueno levanta, lo mira con la mirada fría y anónima del jefe y le dice: buenos días, señor Eusebio Zapatero. Tanto en el cuento anterior como en este cuento, las ilusiones de estos dos personajes se hace añicos. Y la vivencia es humillante, ¿no? Frustrante, ¿no? En el cuento de color modesto es un poco más complejo. Porque también hay pocos personajes. Bueno, Alfredo, por ejemplo, es un personaje que entra a una fiesta y va directamente al bar a tomar un ron. Este cuento es un poco más complejo porque hay más interrelaciones, por ejemplo, donde se puede ver la típica burguesía miraflorina. Alfredo entra a la fiesta, es un quinceañero, y él tiene como 26 años, o sea que ya está grandecito para un quinceañero. Se toma su par de tragos de ron y se achispa un poco, ya se pone un poco a tono. Sin embargo, comienza a aburrirse, porque Alfredo es una persona, es un hombre, un joven un poco desubicado, desambientado. Para comenzar, no sabe bailar y tampoco sabe conversar muy bien con las mujeres. Entonces dice, los que no sabían bailar, con una conversación ingeniosa retenían a la pareja, y viceversa, los borricos que no sabían conversar, aprendían a bailar muy bien. Entonces todas las chicas se disputaban por estar en sus brazos. Alfredo, sin ninguna de las cualidades, estaba condenado al fracaso en estas fiestas. Entonces, está parado y llega un amigo de él, un hombrecito de corbata plateada, y le dice: Alfredo, ¿qué es ahí? Le dice: vamos, te voy a llevar donde unas amigas para presentarte unas amigas. Y lo lleva a unas chicas que estaban sentadas en un salón, y les dice, bueno, un amigo, ¿no? Representa. El narrador dice, pues, una característica las tenía reunidas, eran feas. La característica de las chicas que estaban sentadas. Entonces Alfredo se para, mudo, no sabe qué decirles, se siente incómodo, las chicas lo miran, bueno, al fin saca su paquete de cigarros. Los cigarros también son elementos importantes en la narrativa de Ribeiro, ¿no? No le aceptan el cigarro, lo guarda, les dice, por ejemplo, bueno, cosas un poco triviales. Al final las chicas se paran y se van. Él se siente nuevamente frustrado, vuelve al bar, vuelve a tomar, ya está como en 5 rones por lo menos. Después el mismo hombrecito de corbata plateada lo vuelve a recoger de la soledad y lo lleva y le dice: bueno, tienes que saludar a mi hermana que está bailando, no es la dueña del santo. Lo lleva al salón donde está una chica, Elsa, bailando con un cadete de la escuela militar. Bueno, acá está Alfredo que te quiere saludar, que espere, estoy bailando. Bueno, después que termine el baile, empalma con otro baile. Acaba el baile y se va a la sala de bocaditos, total, no puede saludarla. Vuelve otra vez otro viaje al bar. Por último, lo vuelven a rescatar, lo llevan donde otro grupo de chicas, con las cuales comienza ya un poco a conversar, porque bueno, ya está un poco más achispado. Y le hacen una serie de preguntas, donde aquí se puede ver, por ejemplo, todos los prejuicios de la clase media miraflorina, limeña en general, ¿no? El problema con nuestra clase media es que es heredera, pues, de la colonia española. Pero, ¿cuál es la característica realmente de nuestra clase media? Una clase sin identidad propia, sin personalidad. Lo que sucede es que nuestra clase media ha parado siempre mirando hacia la clase de la oligárquica, ¿no? La clase alta. Basadre estableció unas pautas, una propuesta. Él propone la república aristocrática,
que termina en el año 1919. Hasta el 1919, desde la guerra con Chile, se desarrolla la República Aristocrática. Es una oligarquía exportadora, agroexportadora. El año 16 al 30 viene el oncenio de Leguía y comienza a fortalecerse la clase media, a grandes rasgos. Pero es una clase media no como la europea, ¿no? No es como la burguesía europea, que era fuerte. Es una clase sin identidad, que para copiando a las clases altas. Y entonces, en un cuento como este, por ejemplo, puede verse claramente esa frivolidad, ese prejuicio, esa mirada, ¿qué decir, no? Prejuiciosa. Entonces, y Alfredo no lo es, pues. El personaje Alfredo no es así. Entonces le comienzan a hacer preguntas, las chicas que están ahí. Una de ellas es amiga de él, lo reconoce. ¿Y tú qué te dedicas? Bueno, yo soy pintor, le dice. Y una de ellas lo mira, ¿y de eso se puede vivir? Entonces Alfredo le dice, bueno, yo no sé a qué le llamará a usted vivir, yo sobrevivo. De repente es una mala respuesta, ¿no? Y entonces llega un hombre, un amigo de ellas, con quien van a hacer un paseo a Chosica en el fin de semana, y un hombre totalmente opuesto, ¿no? Opuesto a Alfredo. Lo interesante, por ejemplo, de estos cuentos es que estos personajes son solitarios en ese mundo, solitarios en ese mundo donde tanto el trasfondo del escenario, del lugar en el que se desarrolla, como los otros personajes forman un bloque compacto, contrario y opuesto al personaje solitario, que es Arístides, Zapatero, Alfredo y otros más que ya se verá. Llega este hombrecito y habla con las chicas que vamos a ir a un paseo a Chosica, un almuerzo. Ah, muy bien, ya. Entonces, le dice, le presentan a Alfredo, al hombre, ¿no? Y él dice, Regio, usted también puede ir al paseo, usted puede llevar a las hermanas Puertas en su carro, porque va a hacer falta carros. Qué mala pregunta, realmente. Alfredo le dice, no tengo carro. Entonces, en ese momento se activa el mayor prejuicio. Lo miran, ¿qué? Un hombre que no tenía carro en Lima podía pasar por un perfecto imbécil. Entonces agarra y una de ellas, de las chicas, la morena, la más guapa, digamos, y a quien él quería sacarla a bailar, lo mira, se muerde los labios y le comienza a mirar la camisa, la ropa. O sea, una situación muy típica realmente de los limeños, pues de la limeña, limeños, ¿no? Prejuiciosos. Y le da la espalda. Entonces Alfredo ya no tiene más remedio que volver al bar a tomarse el 6º vaso de ron, ¿no? Y sigue escuchando la voz del hombre, pues, que dice, Regio, vamos a Chosica, almorzamos en el río, en Chaclacayo. Bueno. Ya, interesante. Por ejemplo, ahora lo que hace Alfredo es sentarse en una silla, ya pierde todo tipo de expectativas. Aparte que está bien borrachito, bien borracho, se sienta en una silla junto a la cocina, a la puerta de la cocina, la cual se abre y él le pide un vaso de agua a la mucama que aparece. Y la mucama entra y deja la puerta entreabierta. Entonces él agüita al interior de la cocina y ve que se está desarrollando una fiesta aparte, paralela, dentro de la cocina con la servidumbre. Entonces él entra de frente a la cocina y hay una morena que está bailando con una escoba. Y él le dice, vamos a bailar, deja la escoba y baila conmigo. Y la morena coquetea en ese juego del acepto y rechazo. Por último bailan, comienzan a bailar dentro de la cocina, pues. Las otras sirvientas o mucamas o domésticas
los miran con aquiescencia y los animan. También tenemos derecho a divertirnos nosotras, dicen. Bailan, bailan, y Alfredo dice, ¿qué cosa hay en esa puerta que está al fondo? Ese es el jardín. Vamos al jardín, le dice a la morena. La lleva al jardín, trasponen la puerta. Este vendría a ser el terreno de la maravilla al que se refiere Campbell. Los dos niveles de la realidad. El ordinario, la fiesta donde la cual estaba totalmente desubicado, y la cocina donde ha cobrado una nueva dimensión para él, un nuevo valor, y donde él se está realizando como persona. Salen a la galería y en plena noche él comienza a bailar, sigue bailando. Ya está, la voz narrativa dice que más que un placer sensual o erótico, lo que él sentía en ese momento era un placer de orden espiritual. Era un placer que provenía de la confianza en sí mismo por la posibilidad de comunicación con otro ser humano. Porque todo había sido hostil dentro de la casa, lleno de hostilidad, lleno de agresión, ¿no? De agresiones. En cambio acá ya estaba, digamos, logrado, ¿no? En eso abren la puerta y entra lo que le llaman trencitos en las fiestas, ¿no? Un trencito. Se prenden las luces y él ve que estaba rodeado de parejas en la galería, sentados, parejas ahí que como que despiertan de un sueño, de un letargo. Van a partir la torta, en fin, la cosa es que entra el dueño de casa, sale, mejor dicho, al jardín el dueño de casa, el dueño de la casa. ¿Qué escándalo es este?, le dice. Salga usted de mi casa, le dice a la morena, a la mucama. Entonces, Alfredo le dice, no, se queda. No, usted también se va, le dice. Entonces, él le dice a la chica, a la morena, le dice, espérame en la calle Madrid. Ella se va y él se abotona el saco dignamente y sale lentamente sin despedirse de nadie, ¿no? Y después cuando está en la puerta y en la calle dice, ya que soy un caballo, lo que acabo de hacer. Bueno, camina por el malecón, ya un poco el frescor de la noche, pasa por la puerta, pasa por su casa, y a través de la ventana en la sala ve a su padre leyendo el periódico, el mismo periódico, en el mismo sofá en el que lo había visto leyendo hace muchísimos años, ¿no? Todos los elementos son simbólicos, ¿no? El papá es pues la autoridad, ¿no? Y además el que detenta los valores de ese grupo social al cual Alfredo se opone. Es la primera vez que lo ve por la ventana. Después él va donde la morena, que está caminando por el malecón, la agarra de la mano y comienzan a caminar. Vuelven a pasar por la casa y ahí sigue el papá leyendo. De pronto el padre voltea y lo ve a él con la morena. Deja el periódico, se para, cierra la ventana, cierra las persianas. ¿Quién es ese hombre?, le dice la mujer. No lo conozco. Lo niega al padre, ¿no? Niega su clase social, niega su cultura, niega sus costumbres. Caminan al malecón, pasan el murito, como quien baja al mar, como quien baja hacia el mar, comienzan a ver las luces lejanas, los ribetes de espuma del mar que llega a besar las piedras a la orilla. Y Alfredo le dice, suicidémonos. Es la mejor forma de vengarnos de toda esta porquería, le dice. Entonces la morena le dice, bueno, tírese pues primero usted, yo lo sigo. Y él le dice, comienzas a entenderme, comienzas a comprenderme. Bonito pues, porque claro, él ya se siente en compañía y comprendido por una persona que le contesta en esa forma. La coge de la mano, vuelven a retornar al malecón, vuelven a pasar el muro, ¿no? Y un par de focos después de un patrullero los enfoca. Bajan los policías
y se le acercan. ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen ahí? Estamos mirando el mar, le dice Alfredo. ¿Mirando el mar? Con una persona de color modesto no se va a mirar el mar, le dice. ¿Qué cosa es para usted color modesto? Como no la ve, ¿con razón usted es policía? Le dice, ¿no? Bueno, vamos a la comisaría. Se lo llevan a la comisaría. Como es día sábado, el comisario no está, pues está de juerga. Está el teniente nomás. Y el teniente comienza a burlarse un poco de ellos, pues, ¿no? Se pasea alrededor, los mira de pies a cabeza y la ofende un poco también a ella, ¿no? Tú serás una polilla, le dice, ¿no? Todos los prejuicios, ¿no? Todos los prejuicios que se ven en este cuento, ¿no? Por último, Alfredo le dice, bueno, ella es mi enamorada, ¿no? El teniente le dice, bueno, mira, yo seré policía, pero yo tengo mi culturita, no soy nada tonto, le dice. Tu enamorada, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer una cosa. Te vamos a llevar al Parque Salazar en el patrullero y te vamos a dejar ahí para que camines con ella. y efectivamente, el patrullero los lleva al Parque Salazar, pero a Alfredo ya se le está pasando la borrachera. Entonces, llegando ya, le dice, déjeme acá nomás, ya yo voy caminando, ya muy bien, lo dejan. Se baja Alfredo con la morena y comienza pues Alfredo a ver esa playa, esa juventud irresponsable, despótica, calificadora, como dice el narrador, irresponsable, prejuiciosa, que comienzan a bajar de los ómnibus, ¿no? En esa época había unos ómnibus, no había microbuses, pues. Bajan, se pasean con sus chompas elegantes. Eso no es conmigo, pues, dice Alfredo, ni hablar. Ya se le pasó la borrachera. Y le dice, bueno, espérate acá, se me han acabado los cigarros. Voy un rato a la bodega, compro y regreso. Entonces, cruza la pista, pero así como agachadito, ¿no? Encogido. Y desde la esquina voltea a ver a la morena. Y la morena no lo ha esperado. Él ve que ella se va yendo por el malecón, raspando el parapeto áspero de cemento. Estos son los cuentos típicamente ribeirianos, ¿no? Porque también él tiene, por ejemplo, cuentos que no se puede decir que no sean típicos, pero que son, por ejemplo, de otra índole, los cuentos fantásticos. Tal vez podríamos hacer un pequeño quiebre acá y ver un poco el cuento, digamos, Reader y el pisapapeles, ¿no? Es completamente diferente. Está ambientado en Bélgica. El personaje va con una señora a visitar a Reader, que es un escritor, Reader o Rider. Y al llegar a su casa, el personaje principal, que está en primera persona, en este caso el cuento está en primera persona, ha cambiado, ya no es la tercera persona de los anteriores cuentos, sino primera persona. Acá no se ve, por ejemplo, el tópico de los excluidos del festín, pero es otra arista dentro de la obra ribeiriana, otra tónica. No solamente porque ha cambiado el narrador, sino por el tema, por el enfoque, por el tono mismo, que ya no es tan pesimista, al contrario, es un tono elegante y irónico, festivo, ¿no? Entonces, el personaje llega en compañía de la mujer a la casa de Reader, que es un escritor. Creo que mejor hubiéramos continuado con los excluidos, ¿no? He cambiado ahí un poco, pero ya, bueno. O seguimos con los excluidos. Vamos a ver, porque es un cuento bueno, este cuento es corto, pero es bueno. Comienza a conversar con Reader, el personaje, y hay una decepción, porque este Reader es un escritor, pero es vulgar.
no es un personaje, un escritor interesante, fino, digamos. Entonces el personaje está un poco aburrido, se levanta y en eso ve un pisapapeles en el estante de los libros, redondo, hermoso, bello, y dice, este pisapapeles me trae recuerdos. Yo tenía un pisapapeles cuando era pequeño y vivía en Miraflores. Igualito, las mismas aristas, los reflejos azulados. Y le dice, dígame, estimado amigo Reader, este pisapapeles, ¿dónde lo consiguió? Yo tenía uno parecido. Ah, no se acuerda, ¿no? Le dice. Entonces el personaje comienza a acordarse que cuando era niño, su padre le regaló un pisapapeles y lo colocó en el escritorio. Y una noche los gatos comenzaban a maullar por los techos miraflorinos, por allí, por el jardín. Y entonces este personaje, que no recuerdo si tiene algún nombre en el cuento, agarra el pisapapeles y sale afuera y lo avienta contra los gatos. Y al día siguiente lo va a buscar y no lo encuentra. Entonces Reader le dice, volviendo ya al tiempo presente, porque eso fue como un flashback, ¿no? Volviendo al tiempo presente le dice, ¿no se acuerda que usted aventó el pisapapeles? Y ahí acaba el cuento. En realidad es inesperado, porque como un objeto que uno tira en Miraflores va a llegar a Bélgica, ¿no? Pero ahí está, digamos, lo fantástico del cuento, como la insignia, que también es fantástico. En el cuento, son 5, ¿no? En el cuento, Espumante, el profesor suplente, ¿no? Espumante, el profesor suplente. En el profesor suplente es un cuento que comienza también con una típica situación clase mediera, porque, ¿cómo se llama el personaje? Matías Palomino. Matías Palomino, claro, Matías Palomino está con su mujer sentado en un atardecer típico de unas personas de la clase media que se quejan de los salarios, del aumento de los pasajes, del costo de la vida, es decir, como dice el narrador, de todos los temas de los que hablan los matrimonios pobres de la clase media a la hora del té. En ese momento llega el profesor Valencia, el doctor Valencia. También acá hay pocos personajes. Matías Palomino también es prácticamente un personaje solitario en contra del mundo, igual que los personajes anteriores. Llega el doctor Valencia, que es ese típico personaje ribeiriano que prácticamente deja perplejo al personaje principal, como en el cuento de Color Modesto, esos personajes demasiado entusiastas, demasiado, digamos, exitosos o triunfadores, entre comillas, ¿no? Que son todo lo opuesto y que son como el reflejo negativo del personaje principal. Porque, claro, como el reflejo negativo del personaje principal. En negativo, todo lo opuesto. Entonces, llega el doctor Valencia, amigo de Matías Palomino, y le dice, Matías, es tu oportunidad. Voy a viajar y te voy a dejar mi puesto en el colegio para que seas profesor. Tú tienes que estar en la cátedra, tú no vas a estar de cobrador, hombre, un hombre de tus cualidades intelectuales. Olvídate de eso. Mañana preséntate al colegio a primera hora. Y se va, rapidísimo, no lo deja ni siquiera opinar. Le deja, lo abraza por cuarta vez y boom, se va de viaje, va a viajar, bueno, desaparece Valencia. Entonces Matías Palomino se queda meditando, se queda pensando, ¿no? Está con su esposa, ¿no? Hace un gesto para que su esposa no intercale ningún comentario. Respira hondo seguramente. Se dirige lentamente al bar, saca el oporto reservado para las visitas, se sirve una copa, la mira contra luz y dice, todo esto no me extraña, dice. Un hombre de mis cualidades, realmente mi lugar es la cátedra.
no cobrador, ¿no? Cobrador, nada que ver. Entonces ordena a su esposa que no le interrumpa a nadie, ni los compañeros de trabajo con los cuales juega póker. Se encierra en la biblioteca o en el comedor, porque no tienen biblioteca. Se encierra en el comedor, les llevan una jarra enorme de café, desempolva sus viejos libros, porque había estudiado Derecho, parece que no había terminado la carrera tampoco, y se pone a estudiar para su clase de mañana en el colegio. Al día siguiente, a la hora indicada, tiene que estar creo que a las 10 ahí o a las 11, le dice a su esposa, bueno, pones en la puerta bien claro mi nombre, Matías Palomino, profesor de historia. Que se lea bien claro. Ya, muy bien. Saca su terno azul, el de ceremonias, el terno azul de ceremonias, y se va con su cartapacio, ¿no? Y en el camino comienza a repasar todas las lecciones que ha aprendido, pues todo, así, los personajes de la historia, porque es un profesor de historia, ¿no? Y ahí descubre pues un apodo para un personaje histórico, Hidra. Qué interesante, dice, qué bonito, y siente regocijo, siente placer, se siente como realizado, digamos. Llegando ya un poco al colegio, ve que todavía faltan como 10 minutos. Dice, no es muy elegante llegar temprano, dice, ¿no? No es muy elegante. Esperemos la hora exacta. Pasa por el colegio, por la puerta, y ve a un guachimán ahí, con cara hosca. Y eso le hace un poco poner nervioso. Quiere repasar un poco lo que ha estudiado en la noche y comienza a confundir las fechas, los nombres, todo lo que ha estudiado. Tiene como un bloqueo, un proceso mental de autosabotaje, de autoboicot hacia sí mismo, ¿no? Entonces, sigue caminando, camina una vez, pasa por acá, pasa por allá, por el colegio, vuelve a pasar, no se decide entrar. La verdad es que en este momento el personaje ya está en debacle. Le ha durado bastante poco esa ilusión, esa esperanza, ese orgullo por cambiar su vida anterior, ¿no? Su vida de cobrador, un hombre, vaya, que ha estudiado, que tiene estudios superiores. Pasa nuevamente por el colegio y ve 4 hombres ensotanados, con rostro adusto, y le trae recuerdos, le suscita recuerdos de la niñez, le suscita los recuerdos cuando él daba los exámenes y cuando tenía esas lagunas mentales que lo aquejaban a última hora en momento de dar el examen, ¿no? Y se traumatiza, pues. Al final se va por un parque y comienza a ver los detalles triviales del paisaje, que es una conducta muy típica. Voy a apagar. Que es una conducta muy típica de personas que están en un shock emocional, en un shock que no cogen el momento, sino que comienzan a ver detalles triviales que no tienen ninguna significación, ¿no? Por último se sienta, cae sentado en una banca y se queda como adormilado, como amodorrado. Y de pronto es despertado por todo el bullicio de los chicos, de los alumnos, despertado por ellos, y se acuerda pues que tiene que ir al colegio a dar su clase. Ya es un poco tarde, aunque todavía es a tiempo. Regresa, pero imposible en ese estado en el que está. No hace otra cosa que darse media vuelta y regresarse a su casa. Entra a la quinta donde vive, con su cartapacio. Su esposa sale a recibirlo, llena de orgullo. Corre a abrazarlo. ¿Y qué tal tu clase? Le dice. ¿Qué tal? ¿Cómo te recibieron los alumnos? ¿Tuviste mucho éxito? Sí, claro, le dice. Sí, efectivamente. Entonces, cuando ve la cara de la esposa que lo mira con una expresión de invencible orgullo, como dice el narrador, una expresión de invencible orgullo,
se echa a llorar. Todos los finales de los cuentos que hemos comentado, excepto el de Reader y el Pieza-Papeles, son finales humillantes, trágicos. Y estaba pensando en una novela corta de Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, con toda la diferencia estilística de Tolstoy con Ribeiro, pero La muerte de Iván Ilich también nos cuenta muy parecido, es más larga, claro, es una novela corta, de un abogado que toda su vida trabaja en el sector magisterial de la sociedad, subiendo, ascendiendo, arribando en los puestos, cada vez hasta llegar a juez máximo. Y al final, en el lecho de muerte, dice, ¿y qué pasa si toda mi vida fue una equivocación? Como vemos, hay pues vasos comunicantes entre escritores de épocas completamente diferentes, ¿no? En el cuento Espumante, Espumante en el sótano, porque ya hemos leído los otros 4, que eran los que están en este libro. Acá hay el artículo que están acá. Acá no estaba pues Espumante en el sótano. Espumante en el sótano, igual que el jefe, digamos, igual que Arístides también, porque es un personaje que se llama Aníbal Hernández, que trabaja también en el sótano del Ministerio de Educación. Y él es fotocopias. Tiene que emparejar los papeles, todo. Los empleados, es el sector fotocopias. Aníbal Hernández ese día entra al ministerio con un paquete abrazado, es un hombre ya de edad. Hernández, un hombre ya de bastante edad, de 50, 60 años, ¿no? Y baja, interesante, toda la gente en el hall principal, por ejemplo, del ministerio, van ascensores, y él entra por una escotilla, y baja abajo, baja al sótano, igual que Arístides. Y acá, por ejemplo, los que han leído El proceso o El castillo de Kafka van a ver que el espacio de la ficción es muy parecido con estos espacios. Por eso muchos críticos han relacionado a Ribeiro con Kafka. Inclusive el profesor nuestro ya extinto, Washington Delgado, en una prólogo brillante a las obras de Ribeiro, lo compara con Kafka, también con Borges. Yo no diría tanto Borges, pero Kafka sí, de todas maneras. Sobre todo ese manejo del espacio narrativo. Kafka, por ejemplo, tiene los sótanos, los vericuetos, las escotillas, las puertas, que nos da una visión onírica, como de sueño de la realidad. Y también en Ribeiro se puede ver con menor intensidad que con Kafka, pero también se puede ver un poco la visión onírica, la visión de sueño de la realidad, ¿no? Porque va concatenando por el azar, no por la decisión del personaje. En estos cuentos los personajes no deciden, no toman una decisión y se van, enhebrando o concatenando de causa a efecto. El azar prima en la vida de ellos. Arístides se encuentra con esa mujer por azar. Alfredo entra a la cocina por azar porque está borracho. El otro está en su casa y llega el profesor Valencia. Él no ha buscado ser profesor. Les cae del cielo, y no lo aprovechan. En este caso, Aníbal Hernández baja con sus paquetes y en este cuento, por ejemplo, hay mucho coloquialismo.
y les dice, no saben saludar, gentuzas, porque hay 2 o 3 empleados ahí, cuyos nombres los tengo acá apuntados. Bueno, en todo caso no interesa mucho, ¿no? Porque tendría que ponerme a leer. Son 3 compañeros. Calmet es uno de ellos, ¿no? Un poco el más alegoso, Calmet, el más contestalón. Llegó el viejo, y como llega pues elegante ese día, Aníbal Hernández llega con saco cruzado, con corbata, con 2 paquetes. Entonces lo miran y dicen, caramba, el viejo se nos vuelve a casar. No se burlen, dice, bueno, oye, has llegado tarde, tienes que emparejar las fotocopias, va a venir el jefe Gómez, a llevárselas. Lo que pasa es que hoy día cumplo 25 años de trabajo, le dice, y he traído champán y empanadas para celebrar. Ponen las botellas de champán, las empanadas. Bueno, le dicen, pero primero es la chamba, pues le dicen, el trabajo. No hay problema, pues. Las emparejan, eso llega Gómez, el jefe Gómez. Ya están las copias. Entonces Aníbal Hernández se acerca y le dice, señor Gómez, un favor. Cumplo 25 años hoy día y quisiera que usted venga a mediodía para no interrumpir el servicio, para tomar y brindar, ¿no?, con los compañeros. Caramba, en los problemas que me metes, Hernández. Primero dame las copias y después hablamos. Que el secretario, el director está esperando. Muy bien. Y se va. Entonces, era cierto lo de los 25 años, dicen sus amigos, ¿no? Era verdad, caramba. Y entonces lleva las copias, pero hay un personaje que está más arriba de Gómez, que se llama Escobedo. Escobedo es un director general del ministerio. Escobedo y Gómez. Entonces, lo interesante es que Escobedo había sido compañero desde 25 años atrás de Aníbal Hernández. Pero Escobedo había llegado a ser director de un del ministerio, en tanto que Aníbal Hernández se quedó en simple cortador de papel. Y Gómez, que tenía más o menos 10 años con él, ya era jefe. En cambio, el pobre Hernández no pasaba de ser un cortador de papel, ¿no? Y una vez lleva las copias y dice, me voy donde Escobedo. Y le llevo las copias de frente a él. Va en el ascensor y al ascensorista le dice, oye, hermano, te espero en la oficina, vamos a tomar unos tragos porque cumplo 25 años. Ya, le dice. Lo deja en el piso del director general, ¿no?, Escobedo. Y como está con guardapolvos, bueno, quiere entrar. Pero un ujier lo impide. Tiene cita, le dice, bueno, no me ves que estoy con ropa de trabajo, tengo que entregar esto. Bueno, como ya es conocido en el ministerio, lo dejan entrar. Está la secretaria. La segunda barrera, la segunda dificultad. El viaje del héroe tiene, pues, oposición, dificultad. Y ahí la señorita le dice, pues bueno, tiene que esperar, señor Hernández, mira, hay 11 delante de usted. Caramba, entonces Hernández comienza a dudar entre esperar o irse, pues. Pero para suerte de él, Escobedo sale de la oficina con un diputado. Se codea, pues, ¿no? En esa época habían diputados, pues ahora solamente hay congresistas. Y bueno, sí, señor diputado, le dice de todas maneras, tal cosa, ¿no? Y lo ve pues a Hernández. Entonces, Paul, le dice Hernández, lo tutea. Paul, hermano, cumplo 25 años. Pucha, los líos que me mete, estoy muy ocupado. No, a mediodía, hombre, un ratito nomás, vamos a tomar un champán con unas empanadas. A ver, déjame ver, porque tengo almuerzo más tarde y reunión de no sé qué cosa, de directorio. Bueno, la cosa es que Hernández vuelve otra vez a la oficina, el sótano, y les dice a sus compañeros,
ah, toquen esta mano, huélanla, la ha tocado Paul Escobedo, el director. No saben ustedes con quién trabajan. Vaya, vaya. Bueno, le creen, no le creen, en fin, se burlan un poco de él. Y a mediodía comienzan a bajar pues los empleados ya a tomar el champán, las empanadas. Comienzan a ver voces por ahí que comienzan a sabotearle un poco la fiesta, ¿no? Las empanadas están pasadas, este champán es puro sidra, ¿no? Es una sidra barata. Se escuchan las voces, ¿no? Siempre en toda oficina hay pues esas maledicencias, ¿no? Y llega Gómez, el jefe Gómez, y le pregunta, oye, ¿va a venir Escobedo? Sí. Ah, vaya. En eso llega pues Escobedo, llegan los dos. Y Aníbal Hernández se mete un discurso ahí. Los jefes están que miran el reloj, que quieren irse, ¿no? Se mete un discurso así, esos retóricos, pues, muy propios de un empleado, ¿no? Retórico. Y que en el tiempo que tengo trabajando, que por acá, bueno. Y, bueno, se van, comienzan a irse todos. Y él tenía un almuerzo con su esposa, porque es sus 25 años. Va a celebrar con su esposa. A las 12, a la 1. A la 1 el almuerzo con su esposa. Pero está hecho un chiquera la cocina. Vasos caídos, una copa rota, pedazos de empanada, charcos de champán, papeles, servilletas. Una desgracia. Entonces, le dice, pues, señor Gómez, le quiero pedir permiso porque tengo almuerzo con mi esposa. Hernández le dice, voltea, todo esto está muy bien, pero mira cómo ha quedado todo. Por favor, límpialo. Y hace un gesto, ¿no?, de limpieza. Entonces Aníbal Hernández no tiene más remedio que volver al sótano y ponerse a limpiar todo, a recoger toda la basura, todo eso, y diciendo que si no fuera un caballero les pondría a todos la pata de chalina. Claro, es una forma que tiene él para, digamos, darse valor también, ¿no? Porque evidentemente es deprimente, pues, ¿no?, que le pase eso justo cuando va a almorzar con su esposa. Bueno, es obvio que en estos cuentos se ve claramente un contraste entre dos mundos claramente definidos. Entre los temas, digamos, privilegiados, interesantes, yo he tomado nota acá así un poco, casi en borrador. Por ejemplo, la voz unida, la voz de la persona, del personaje, unida a la voz de la multitud, cobra una fuerza inusitada. Cuando Arístides entra, o cuando en el cuento de Arístides, por ejemplo, dice que es el cliente habitual de los cines de barrio, donde se ve acompañado por una multitud de personas que lagrimean o ríen viendo la película. Y cuando hablan de Eusebio Zapatero, cuando bajan en el ascensor con el apoderado Felipe Bueno, él también dice encantado, encantado, y siente que su voz, al unirse a la voz del grupo, cobra inusitada fuerza. Estos son rasgos psicológicos que Ribeiro va apuntando en diversos cuentos y que van perfilando al personaje, ¿no? En este caso, el personaje solitario no tiene fuerza porque son personajes vencidos moralmente, ¿no? Y que recién al unirse a la multitud cobran fuerza y valor.
Habíamos mencionado también lo del espacio kafkiano, los sótanos, las portezuelas, los pasadizos, esas portillas misteriosas, que algunos dicen, por ejemplo, que eso prefigura la inmortalidad, la divinidad, pero haciendo una extrapolación, yo no veo mucho en Kafka, por ejemplo, eso de la divinidad, de la cuestión mística, ¿no? No lo veo. Yo, por ejemplo, cuando el proceso, no sé si han leído el proceso, yo veo que es como una especie de caricatura de la justicia, más bien. Recuerdan que el personaje está echado en su cama y vienen y lo acusan de algo que él no sabe, lo procesan. Y toda la novela se la pasa procesado, yendo a juicios, a citas, sin saber realmente por qué lo están citando, y al final lo matan, pues. De una manera... Pero claro, la novela es absolutamente onírica, pues. Absolutamente onírica. Es como si no pasara en serio todo lo que pasa. Pero es una caricatura de la justicia. En cambio, por ejemplo, el castillo, donde también se dan estos espacios así insólitos, es una caricatura del poder, ¿no? Del castillo. Ya había mencionado los temas, ¿no? De que los personajes son presa del puro azar. Es digamos, el destino que se impone a ellos. No son personajes que deciden su destino, que toman una decisión, digamos, como en la narrativa clásica, ¿no? En la narrativa clásica, los personajes toman decisiones, emprenden acciones para cumplir las decisiones, y en el camino van teniendo conflictos, y o bien los vencen o bien son vencidos por los conflictos, y o bien cumplen o bien no cumplen el sueño. En estos cuentos sí todo es fatalismo. En el cuento, por ejemplo, que yo había leído últimamente, volví a releer porque me parece muy afín a estos temas, que se llama Dirección Equivocada. Dirección Equivocada es un detector de clientes morosos. Ramón se llama, Ramón. Sale de la oficina, y todos estos cuentos tienen más o menos el mismo ambiente oficinesco. Y con una tarea que es ir al INSEE para detectar a un cliente moroso que se llama Fausto López. Fausto López. Va, y acá, bueno, aquí lo que me gusta de este cuento, que no es tanto parecido a los otros, en tanto que el personaje no experimenta una frustración tan grande, sino más bien es una pintura de la Lima de la década del 50 que va experimentando todos los cambios urbanísticos, arquitectónicos, de la vieja Lima de las casonas, ¿no? Entonces, cuando Ramón sale de la oficina, el narrador, tercera persona siempre, se mete dentro de su visión y comienza a hablar, a describir Lima, como una casona cae por acá, un viejo solar derruido, una vieja alameda de árboles es cambiada por veredas. Se va viendo ese cambio urbanístico de la Lima de los 50, ¿no? 40, 50. Yo también tengo algunos recuerdos de los corralones, por ejemplo, cuando yo vivía en Petituars, los corralones, y Ribeiro habla de los corralones, de los viejos corralones de Lima, las acequias. Entonces, Ramón, se baja pues en Lince. El narrador dice que Lince es un barrio de clase media baja, pero mi tía vivió en Lince, por si acaso.
Pero en ese tiempo, claro, Lince, claro, porque claro, es que los barrios, digamos, de clase alta eran los barrios del sur, los barrios sureños. Se baja pues en Lince con la dirección y comienza a buscar a este cliente moroso. Comienzan a salir los callejones, ¿no? Los callejones. Por último, le pregunta quién es Fausto López, no, nadie le da razón, no lo encuentra. Llega a una pulpería y comienza a tomar una gaseosa, y en eso entra un chiquito con volantes de cine, con unos volantes de cine, y le pregunta, ¿estos volantes son de Fausto López? No, ¿de dónde los has sacado? Son de mi casa. Y entonces, y son de Fausto López, exactamente. Entonces el chiquito lo lleva a la dirección que figura pues en los papeles. Pero este cuento tiene poca dramaticidad, es medio gratuito, es diferente, porque llega, por ejemplo, a la dirección indicada, toca la puerta y pregunta por Fausto López y sale un gasfitero que se llama Juan Limaita y le tira la puerta en la cara. Entonces, cuando llega donde realmente vive Fausto López, porque el chiquito lo deja en el lugar y se va a repartir volantes por otro lado, por Arenales, al tocar la puerta se abre una ventana minúscula, nuevamente la realidad ficcional de Kafka, ¿no? Una ventana que parece un rectángulo y una cara que aparece. Entonces él dice, se veía muy raro esa cara en la ventana, parecía un retrato que lo queda mirando, una mujer. Y ella le dice, mi esposo no está, mi esposo ha viajado. Entonces él lo que tiene que hacer es reportar inmediatamente a su oficina que Fausto López vive efectivamente allí, porque ya lo ubicó. Ahí es la casa de Fausto López, ella es la esposa de Fausto López. Pero él dice, dirección equivocada. El título del cuento, dirección equivocada. Y cuando regresa, él tiene la idea, no de que lo ha hecho por buena gente, ni por caridad, ni por esa dudosa virtud que es la piedad, ¿no? Así dice el narrador, esa dudosa virtud que es la piedad, sino simplemente porque la mujer era un poco bonita.